Un descanso para el alma con el hermano Gerardo Eremita. La experiencia de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola en la vida cotidiana. Hugo Cermeño Gutiérrez, sacerdote jesuita, tomo 1, etapa 2. El plan de Dios y mi vida. Continuamos el proceso de recuperación de nuestra historia, ahora a mayor profundidad, situándola dentro del proyecto creador y salvador de Dios. Dios llama al hombre a caminar en el amor, haciéndolo hijo suyo por medio de Jesucristo. En Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 14 y capítulo 5, versículo del 1 al 2. Dios llama al hombre a la libertad, dándole un espíritu de hijo. Romanos capítulo 8, 14 y 17. Gálatas capítulo 4, 4 al 7. Dios llama al hombre a la felicidad participando en la vida y felicidad de Dios. Llevamos grabada en el corazón la ley de la felicidad. Cristo la anuncia y la promete. Bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 12. Anuncia las condiciones. Hechos de los Apóstoles capítulo 20, 35. Lucas capítulo 9, del 23 al 24. No se trata solo de estar felices, sino de serlo según las bienaventuranzas. ¿Cómo se ha realizado esa felicidad en nuestra historia? ¿Soy feliz así como Dios quiere que lo sea? ¿Soy libre? ¿O lo voy siendo cada día más o menos? ¿Soy una persona que sabe amar? ¿O el egoísmo me encierra en mí mismo? ¿Qué obstáculo he ido encontrando o he ido poniendo para que se realice en mí el proyecto de Dios? ¿A qué me invita esta reflexión? ¿A qué me lleva? Complemento al principio y fundamento. La experiencia de San Ignacio surge de la necesidad de ordenar la vida, de ordenar el ser, desde una experiencia de haber concebido el sentido de la vida en el vacío. Ignacio comunica esta experiencia que consiste no en ordenar las cosas, sino en ordenar la persona. Según algunos, los 3 rasgos de la sociedad actual son un desafío a la vida cristiana. La opacidad del mundo por la secularización, la cultura de la increencia, la debilidad eclesial, la fragmentación de la vida, la pluralidad de pertenencia, los universos completamente diferentes unos de otros con sus leyes autónomas, la dureza de la realidad con su injusticia, utilitarismo. Otros prefieren señalar los desafíos, la muerte del padre, la pérdida de la memoria a nada anterior a nosotros, la invasión de la tecnología, el ídolo de la iniquidad. Alguien señala que nuestra época está marcada por una fuerte inestabilidad del universo de valores, pérdida del sentido, del universo de los sentimientos, pérdida de identidad, y del universo de los afectos,
pérdida del equilibrio afectivo y una progresiva eliminación de lo sagrado en la vida social. Vamos ahora a la experiencia ignaciana para entender lo que significa el principio y fundamento. ¿Cómo lo descubre San Ignacio? Todo hombre tiene la experiencia de ser arrojado a este mundo y de que su experiencia humana no es autofundante. Tiene experiencia de libertad, lograrse o malograrse. Tiene la experiencia de deseos ilimitados, amar, conocer, realizarse. El principio y fundamento parte del hombre, porque la pregunta sobre Dios tiene que nacer de la experiencia del hombre antes de sus preguntas últimas. ¿Cómo ha vivido San Ignacio la experiencia de no ser él el autor de su existencia? Vive el vacío de la experiencia humana y vive la plenitud de una experiencia que va más allá de la experiencia humana. Su experiencia mundana la cuenta él mismo en su autobiografía. Hasta los 26 años de su edad fue hombre dado a las vanidades del mundo y principalmente se deleitaba en ejercicio de armas con un grande y vano deseo de ganar honra. Este fue el primer discurso que hizo de las cosas de Dios. Cuando pensaba en aquello del mundo, se deleitaba mucho, mas cuando después de cansado lo dejaba se sentía seco y descontento, y cuando pensaba en ir descalzo a Jerusalén y en hacer todos los rigores que había hecho los santos, no solamente se consolaba cuando estaba en estos pensamientos, sino que aún después de dejarlos se sentía contento y alegre. En este primer discernimiento de espíritu surge el descubrimiento de esta zona profunda de su ser, en la que se descubre no como el autor, sino que se siente actuado. Así se derrumba un tipo ideal de hombre que había puesto su fundamento en el honor, la gloria, la conquista de una mujer. Se derrumba porque este tipo de hombre no tiene consistencia. En cambio, en experiencia contraria descubre su verdadera consistencia. ¿Qué ha pasado? Surge la conversión, que consiste no en un cambio de temperamento, de carácter, sino un cambio del Señor. Hasta ahora estaba sometido al señorío del mundo, ahora descubre al auténtico Señor. Desde esta experiencia restablece su permanencia en la vida. Libro de Sabiduría, capítulo 9, versículo del 1 al 11. El principio y fundamento ayudas para hacer una repetición global del principio y fundamento. Para el principio y fundamento, San Ignacio le pide al ejercitante un tiempo para introducirlo en experiencia de las realidades que se irán proponiendo, y esta es una experiencia en la que hay que emplear algunos días. El hombre es creado para... Estamos ante un texto cuyo centro está ocupado por el hombre, por la persona, y entendiéndolo bien es antropocéntrico, es decir, una antropología trascendente, una concepción de la vida, en definitiva, cuyo centro no lo ocupa el propio sujeto, sino que el sujeto se recibe de otra instancia superior, soberana y libre, que es Dios, el Señor. Así el hombre creado se recibe como fruto del amor de Dios. Dios no solo está al inicio de la vida del hombre por el dato de que Él es creador, sino que además al crearlo le ha dado una finalidad, un sentido. Los fines, los para qué, no lo definen, pues el propio hombre ni juzga sobre su propio logro. La fórmula, el Creador y Señor, que los da como una tarea al hombre. Y en este sentido la creación de Dios es vocacional. El principio y fundamento lo subraya cuando, después de la afirmación del carácter creatural,
del hombre añade cuál es su tarea y misión: alabar, hacer reverencia y servir. Para esto ha sido creado. La vocación está vinculada al simple hecho de existir. Es el pensamiento providente del Creador sobre cada criatura. Es su proyecto, como un sueño que está en el corazón de Dios porque ama a la criatura. Quien hace los ejercicios debe tomar conciencia de su realidad vocacional, de ser llamado o llamada de un modo particular y específico por Dios, creado a su imagen y semejanza, lo que le convierte en un ser único e irrepetible, donde se fundamenta su libertad e identidad, y a la vez se deja dictar los objetivos más profundos de su existencia por otra persona que toma el señorío de su propia vida. Nos encontramos así con una concepción de la vida humana en las antípodas de la modernidad, donde uno se concibe como centro único del universo. No se recibe de otra instancia. Los fines se elaboran y formulan desde el propio sujeto, y en la consecución de ellos se concretiza la felicidad. Las otras cosas sobre la faz de la tierra, el lugar central que la persona ocupa en el principio y fundamento, vive confirmando en esta proposición en la que San Ignacio la sitúa como fin de las criaturas. Son creadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para el cual es creado. La vocación del hombre para San Ignacio se halla claramente definida por la intención de Dios sobre la creación. Las criaturas, las otras cosas sobre la faz de la tierra, son puestas a disposición del hombre para que en ellas y a través de ella pueda alabar, hacer reverencia, servir al Creador. En definitiva, para que usándolas desde su libertad pueda realizarse, lograr su fin último, su felicidad. Así, mientras la creación se presenta como un camino para que el hombre alcance su fin, el hombre se transforma en camino querido por Dios, por donde la creación entera evoluciona hasta Dios en el Cristo total. Todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo, Cristo de Dios. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 22. Desde Manresa, San Ignacio, en lo que se ha podido llamar su conversión al mundo, se vuelve a la creación para contemplar en ella la huella de Dios, su Creador. La persona puede amar la realidad porque puede entrar en ella el rostro de Dios, porque las criaturas son el don que Dios le hace. Así se entiende bien la insistencia ignaciana de usar los medios humanos, no para confiar en ellos, sino para cooperar a la divina gracia. La indiferencia ignaciana, por lo cual es menester hacernos indiferentes. En el directorio dictado al Padre Victoria, San Ignacio sugiere que el principio y fundamento se proponga en 3 puntos: el fin, los medios y la dificultad. El fin y los medios se remiten a la vocación del hombre situado en el centro de todas las cosas creadas, para servir y alabar a su divina majestad. Sobre el tercer punto explícita, sentía la dificultad que hay en usar con indiferencia de los medios que Dios nos ha dado para alcanzar el fin, para que fuimos creados, y para que, conociendo esto, nos coloquemos enteramente en sus manos. San Ignacio nos da aquí una definición de lo que entiende por indiferencia: colocarse enteramente en manos de Dios. Para que sea posible la armonía entre los medios y el fin, será necesario hacerse indiferente, ponerse en manos de Dios, tenerlo como el único absoluto, de tal modo que Él, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, se convierte en una actitud existencial, porque se trata de amor, de liberación interior de todo apego desordenado.
servir a Dios en la salud o en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza, abandonarse enteramente en manos de Dios con una adhesión afectiva, personal al Creador y Señor que nos ama, una experiencia de sentirse amado por Dios como alguien único e irrepetible. El resultado de esta experiencia es precisamente la que San Ignacio entiende por indiferencia. Una tal situación espiritual no puede darse por supuesta en todo el que se inicia en el hacer los ejercicios. Efectivamente, el texto alerta de que es menester hacerse indiferentes en un ideal que se propone, pero sin que se deba ser entendido como un objetivo a conseguir con el esfuerzo voluntario del ejercitante o como el resultado inmediato del tiempo dedicado a la consideración de este documento al principio de los ejercicios. Se comprende bien que no es lo mismo disponerse a la indiferencia, fruto de la consideración del principio y fundamento, que estar en indiferencia, como que no consiste en que nosotros nos hagamos indiferentes, cuanto en que Dios nos ponga en indiferencia, como fruto de todo el proceso de gracia del conjunto de los ejercicios. Se trata del fruto de una acción purificadora y liberadora del espíritu que lleva a hacerse disponible, a ponerse todo entero a disposición de su divina voluntad. Supone una auténtica dificultad de la que hay que advertirle al ejercitante e iniciarle en el trabajo de vencerse a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea, como finalidad propia de los ejercicios, un trabajo que se prolongará a través de las meditaciones y contemplaciones de los misterios de la vida de Cristo. En las semanas siguientes, indiferencia remite al discernimiento para buscar y hallar la voluntad divina. El magis ignaciano, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce, contiene y supera las dos actitudes anteriores, la del tanto cuanto y de la indiferencia, y se abre una dinámica nueva del deseo y elección. No se deja y elige lo que conduce al fin, sino que solamente se desea e incluso se elige lo que más conduce a la alabanza y al servicio de su divina majestad.